Lo que les voy a mencionar hoy, de lo que vamos a hablar es sobre manejo de fauna silvestre, pero además de mencionar los conceptos básicos, vamos a hablar sobre algunas experiencias en el Perú. Ya, pero para poder entender un poco mejor el manejo de fauna silvestre, vamos a la raíz de todo esto, que es entender qué es fauna silvestre, a qué llamamos fauna silvestre. Tal vez nuestro gato sea fauna silvestre, nos estamos preguntando si la mascota que tenemos en casa puede ser fauna silvestre. El animal que tenemos enjaulado y no deberíamos tenerlo es fauna silvestre. Hay muchos conceptos, se puede entender de muchas maneras la silvestre, pero para este caso en particular vamos a usar la definición de la actual Ley Forestal de Fauna Silvestre, que está vigente desde el año 2011, que es la 29763. Bien, no voy a leer todo el párrafo, ustedes lo pueden leer muy bien, se los puedo compartir después, pero en esencia, ¿qué es fauna silvestre? Todos aquellos animales que escapan al control del hombre, ¿ya? Incluye las especies nativas o exóticas, además de especies invasoras, ¿ya? Este concepto, esta definición de fauna silvestre también considera su diversidad genética, ¿ya? Pero hay una particularidad con esta ley. Considera aquellos animales que, habiendo sido domésticos, y por otras causas, ya sea abandono, por N motivos, han retomado o han adoptado estos hábitos silvestres. Pero además, considera no solo los animales vivos, también considera los despojos o lo que podría considerar subproductos de la fauna silvestre, ya sea un caparazón, ya sean huevos, huesos, todo eso se considera fauna silvestre. Bien, entonces, habiendo entendido más o menos bien o tener un concepto más o menos claro de qué es fauna silvestre, podemos comenzar a hablar sobre el manejo de fauna. Bien, tenemos varios conceptos, ¿no? Pero todos estos conceptos convergen en casi la misma idea. Por ejemplo, en 1932, Aldo Leopold nos trae esta pequeña frase donde dice que es el arte de hacer que la tierra produzca cosechas sostenidas de animales silvestres o de sus productos. Eh, Además, en el 69 tenemos otro concepto donde nos dice que es el arte, es la ciencia y el arte de cambiar las características e interacciones del hábitat de las poblaciones de animales silvestres y del hombre con la finalidad de lograr objetivos humanos específicos por medio de recursos fauna silvestre. Bien, la idea de todas estas definiciones es lo siguiente: dedicar tierra y esfuerzo para bienes y servicios. Ya. De la misma manera, la agricultura, el manejo forestal, donde tenemos ciertos objetivos y conocemos qué elementos de nuestro ejemplo vamos a manejar para producir o para obtener beneficios, llámese objetivos, ya es el mismo principio, solo que estamos hablando de fauna silvestre y estamos hablando de una dinámica distinta, ya que tiene una población de animales a que puede tener un bosque, ya. Entonces, la noción o lo esencial de todos estos conceptos, ya, en el manejo de fauna es que debemos conocer elementos del hábitat, debemos conocer la historia de la especie y tenemos que tener el objetivo claro de qué es lo que queremos manejar y qué es lo que queremos conseguir. Pero al mismo tiempo, esto contrasta con la idea de que la fauna se produce sola. Muchas personas o muchas veces se ha pensado de que sí, deja ahí los animales o deja que estén ahí y solo se van a recuperar. Sí y no, pueden recuperarse solos, pero si conocemos el hábitat sabemos que eso tiene un límite. Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con ese límite. Bien, en 1982 también tenemos otro concepto que es una actividad resultante de la integración de intereses sociales que se fundamenta en valores científicos, económicos, tecnológicos y políticos. Y miren, qué interesante mencionar la política en este caso, porque muchas decisiones que se toman a través del gobierno directamente en lo que puede hacerse en torno a la fauna silvestre de los hábitats. Entonces, lo que tiene consecuencia directa sobre las poblaciones, no sobre las poblaciones animales, sino sobre las poblaciones humanas, porque hay muchas poblaciones humanas que dependen del manejo de fauna silvestre. Por eso tenemos la foto de la vicuña ahí, porque en el caso de la comunidad de Lucanas, dependiendo, no me gusta usar mucho esta palabra, pero casi dependiendo del manejo de la fibra de vicuña, son como políticas bien orientadas pueden tener
tener ciertas dificultades, o no todo perfecto, sí, pero trae buenas consecuencias y resultados favorables. Bien, un concepto un poco más abierto, que es conjunto de medidas y acciones técnico-científicas destinadas a garantizar el adecuado aprovechamiento de la fauna silvestre, a orientar aquellas acciones ocasionadas para prevenir y minimizar efectos adversos por actividades capaces de degradar el hábitat. Con esto, a que tengamos la capacidad de identificar cuáles son las amenazas o qué elementos están amenazando a una población o al hábitat. ¿Ya? Si no conocemos estos elementos, si conocemos, como les dije, la historia natural de la especie, si sabemos cuáles son sus depredadores naturales, o si sabemos cuáles son las amenazas al hábitat de la especie que estamos manejando, podemos revertirlas o podemos reducirlas. Entonces, a consecuencia de la reversión o reducción de estos elementos que amenacen a una población o a un hábitat, vamos a tener la capacidad de manipular estos elementos que mencionábamos anteriormente, conseguir un objetivo. El objetivo puede variar. El objetivo puede ser que una población se recupere, el objetivo puede ser mantener una población o simplemente aprovechar, buscar beneficios. El beneficio no necesariamente tiene que ser económico directamente. El beneficio también puede ser que una población se recupere. Como les dije, necesitamos conocer el objetivo. Bien, mencionábamos que hay varios elementos que conforman el hábitat, pero cuando hablamos del manejo de fauna silvestre, hay que conocer tres cosas principales, o hay que saber que tres cosas siempre están interactuando, que es la fauna, la gente y el hábitat. ¿Ya? El triángulo que pueden ver en pantalla no refleja la importancia de uno del otro. Los tres elementos son igualmente importantes, ¿ya? En todo este esquema. Pero vemos unas flechas ahí que están uniendo unos cuadros a otros, incluso vemos flechas acá que están saliendo y entrando. El resumen de este cuadro es que todo interactúa, la fauna con su hábitat, el hábitat con la gente con la fauna. Además, se pueden establecer mecanismos de control de la gente sobre el hábitat, así como de la gente sobre la fauna, ¿ya? Entonces, además, las flechas que pueden ver acá, en el que entra y otra flecha que sale, nos dice que hay elementos ajenos a este esquema, elementos de coyuntura internacional, socioeconómicos, de política global, sociales internacionalmente. Y eso, para poner un ejemplo muy claro, lo que está ocurriendo ahora en el mundo, lo que nos está ocurriendo a todos, nos está afectando directamente. Entonces ya vemos que un factor ajeno al manejo de fauna silvestre está afectando a la gente, en este caso a nosotros, nos está afectando. Entonces, el cambio de nuestros hábitos, el cambio en nosotros, está haciendo que tengamos un cambio sobre el hábitat. Han visto muchas de estas noticias en el cual la fauna está recuperando, que vemos ciervos andando por una u otra ciudad, vemos cocodrilos que están en las playas de México a falta de turistas. Entonces, nos damos cuenta que el que nos esté afectando, está afectando también al hábitat de la fauna silvestre. Por lo tanto, si el hábitat cambia, también cambia la fauna silvestre. Siempre me repiten, o siempre he escuchado de parte de alguien con quien trabajo, de Pedro Vázquez, que nos dice, si quieren desaparecer una especie, no la maten, simplemente desaparezcan su hábitat. Eso es lo que hemos estado haciendo mucho tiempo, quitar a una especie. Si quieres que una especie desaparezca, quítale el hábitat y está garantizado que va a desaparecer. Bien, entonces con este ejemplo podemos entender cómo un factor va interactuando con los demás y estos a su vez influyen sobre otros factores. Bien, entonces un pequeño concepto de este cuadro nos dice que el manejo de fauna muchas veces implica manipular, ¿ya? Es decir, orientar activamente los efectos naturales hacia una dirección deseada. Efectos naturales, todo lo que podemos producir sobre una población. Ya, la esencia de esto
radica en que los tres complementos, o sea, los tres elementos se involucran, los tres elementos nunca son independientes el uno del otro, todos se ven afectados por lo que pueda ocurrir sobre uno u otro elemento. Bien, el objetivo del manejo de fauna, como les dije, va a variar de acuerdo a lo que busquemos, pero por ejemplo tenemos tres ejemplos, valga la redundancia, de lo que se ha hecho con manejo de fauna en el Perú, que es la protección de especies que están amenazadas de extinción, por ejemplo la vicuña en los años 70. ¿Qué es lo que se ha buscado? Proteger a la especie. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho con la vicuña? Reducir las amenazas directas a la especie. ¿Cuáles eran las amenazas directas? Caza furtiva, atropellos, principalmente era caza furtiva. ¿Ya? Y ahora, si bien se ha reducido la caza furtiva, aún tenemos los atropellos porque la Reserva Nacional Papas Galeras está al lado de la carretera. Pero además, tenemos otro factor que no se había considerado en ese momento, que era la competencia. La competencia por el hábitat, por los pastos. Ya hay ganaderos en la zona, entonces el ganado está compitiendo directamente con el hábitat de la vicuña. Entonces ya tenemos otra amenaza. ¿Qué hay que hacer ahí? Reducir esta amenaza. ¿Cómo? Reduciendo el espacio que está destinado a la ganadería, ¿ya? O por lo menos reducir las cabezas de ganado, ¿no? Que en la práctica puede ser muy complicado, pero si lo que se busca realmente es que se garantice el beneficio a las comunidades mediante el manejo de fibra de vicuña, yo creo que debería reducir esta amenaza, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco, perdón, me olvidé de otros ejemplos, porque se me pasó. Por ejemplo, obtención de excedentes cosechables logrando beneficios económicos y bienestar social. Por ejemplo, actual extracción y venta de fibra de vicuña, que ahora está en el CITES 2. Ya, a consecuencia de la recuperación de la especie de la vicuña, se ha logrado pasar de CITES 1 a CITES 2, que se puede aprovechar la especie con fines económicos bajo un plan de manejo. El resumen del apéndice 2 es ese. Es un poco más amplio, pero el resumen es ese, que puede ser aprovechado económicamente con un plan de manejo o bajo manejo. Y un ejemplo más que tenemos es la recuperación de poblaciones históricamente amenazadas, por ejemplo, las taricayas en Amazonía en los años 90. Históricamente, los caninos terrestres y acuáticos son una fuente importante de proteína para el poblador amazónico. Podemos pensar muchas veces, sí, que el poblador amazónico no acaba con la fauna, respeta mucho, sí, está bien, pero también tenemos que entender que las poblaciones crecen, y cuando una población crece, la demanda aumenta, la demanda de proteína, la demanda de alimentos crece. Entonces, como les decía hace un minuto, el que nosotros cambiemos como sociedad también va a incidir directamente sobre el hábitat y sobre la fauna silvestre. Entonces, esto trajo como consecuencia que aprovechemos más y más fauna silvestre. En los 90 no eran tantas comunidades al interior de la Amazonía como lo son ahora. Cada vez están creciendo más. Entonces, esto trajo como consecuencia muchas poblaciones o muchas zonas hayan sido casi depredadas. Uno de esos casos es el de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, que más adelante vamos a conversar un poco más sobre eso. Bien. Pero además, el manejo silvestre tiene ciertas modalidades, ¿no? Por ejemplo, el manejo en cautiverio. ¿Qué es el manejo en cautiverio? Todo está bajo control en un manejo en cautiverio. Tenemos los criaderos. Empleamos jaulas, corrales, cercos permanentes. Pero ojo, un criadero no es lo mismo que un zoológico. ¿Ya? Quiero que esto quede, por favor, muy en claro. No es lo mismo. El objetivo de un zoológico, ¿ya?, es otro. Son objetivos educativos, de difusión. Pero el manejo en cautiverio, hablando de criaderos, está estrechamente ligado a fines económicos. Por más que se trate de cercos, de jaulas o de corrales, es con fines económicos. Bien, el manejo en cautiverio o semilibertad. Un ejemplo bastante interesante de esto son las islas amazónicas. Por ejemplo, el caso del manejo de primates para utilizarlos en investigaciones biomédicas.
hasta el año 2006, me parece, el Perú exportaba aún monos de 3 o 4 especies hacia el extranjero, a países amazónicos también, para que sean empleados en investigaciones biomédicas, por ejemplo, en malaria, ¿no? Y manejo en libertad es lo que más se asocia al manejo de fauna silvestre, o lo que primero se nos viene a la mente cuando hablamos de manejo de fauna silvestre. Ya, esto es para reclutar individuos, aprovechar y para refrescar planteles reproductivos de criaderos e isla. Entonces, todas estas modalidades se complementan. Hablando un poco sobre manejo extensivo, ya su nombre nos da a entender que se realiza en zonas amplias y con escaso desarrollo de infraestructura. Por ejemplo, los que hemos tenido la oportunidad de visitar Papas Galeras, podemos ver que las poblaciones de vicuñas se encuentran libres. No requiere mayor infraestructura, no hay jaulas, no hay mayor intervención del hombre, ¿ya? Por lo tanto, no resulta invasivo del hábitat natural de la fauna a manejar. O sea, no estamos modificando el hábitat, ¿ya? Entonces estamos reduciendo las amenazas, sí, garantizando que el hábitat se mantenga, sí, pero no estamos interviniendo directamente, no estamos realizando modificaciones. No se puede, o sea, no se realiza censos o conteos de gran confiabilidad. ¿Por qué? Por la misma extensión del área, por la misma naturaleza del manejo, es posible contar a todos los animales que se encuentran en un área. Siempre se te van a escapar. Pero las distintas metodologías de estimación poblacional permiten tener una confiabilidad del por lo menos el 95% de cuántos animales están ahí, cuántos individuos tenemos. Incluso podemos llegar a estimar cuál es la proporción de machos y hembras, de crías, de juveniles. Entonces, todos estos métodos nos permiten un acercamiento bastante confiable a cómo se encuentra una población. Bien, a este tipo de manejo se adaptan fácilmente las especies de desarrollo rápido. Bien, el manejo extensivo también es aplicado a especies cinegéticas. ¿Qué son las especies cinegéticas? Son aquellas especies que se emplean para la caza deportiva. Más allá de que la caza deportiva puede traer grandes discusiones éticas y morales respecto o no a cazar un animal por diversión, por deporte, podemos dejar esa discusión de un lado por un momento, pero centrémonos en la idea del manejo a través de la caza deportiva. Puede llevarse a nivel regional o local, donde se incluyen cuotas de caza por sexo y por especies. Ya, recuerden que el manejo de fauna también busca establecer limitaciones o busca establecer ciertas restricciones a cómo se debería manejar o no ciertas especies. Estas restricciones pueden ser una temporada, en una temporada cazamos todo lo que encontramos, o solo cazamos adultos, o solo cazamos los machos, o cazamos en determinadas zonas. Esto, como les dije, va a depender mucho de los objetivos que tengamos al momento de establecer el plan de manejo. Por otro lado, tenemos el manejo semi-intensivo, que en otras palabras es tener cierta intervención, ¿ya? Un caso bastante conocido, ¿ya? En lo que les mencionaba, que era el caso de Pacaya Samiria, ¿ya? ¿Qué es lo que se hizo con Pacaya Samiria? Las poblaciones de Taricaya, de Charapa y Cupizo estaban prácticamente, habían desaparecido de esas zonas. Lo que se hizo fue, o lo que hizo en su momento, fue reducir las amenazas. ¿Cómo redujo las amenazas? ¿Cuáles eran las amenazas? La depredación de los nidos naturales en las playas. ¿La depredación por parte de quién? Depredadores naturales. Monos, incluso felinos escarababan los nidos, ¿ya? Y además extractores ilegales, infractores, como se les conoce, lo que hacían era robarse los nidos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pekka Soini? ¿Ya? Llevando una experiencia previa de un trabajo que había hecho en Puerto Maldonado, que no tuvo mucho éxito, pero él tomó esta experiencia y no cometió los mismos errores. Entonces, lo que hizo fue tomar estos huevos, ¿ya? Y plantarlos o sembrarlos nuevamente en playas artificiales. Entonces, ¿qué es lo que estaba garantizando con esto?
de que la amenaza directa o las diversas amenazas, tanto naturales como por parte del hombre, tenían estos nidos o tenían la especie o tenían los quelonios, ya estaba prácticamente anulada. Ya. Como experiencia funcionó muy bien, es más, o sea, hasta ahora se aplica. No quiere decir que funcione al 100%, aún hay casos de depredación, aún hay casos de infractores, pero el manejo tuvo tal éxito que actualmente la taricaya después, o sea, es el animal o es la especie que más se exporta en el país, las crías de taricaya. Y todos estos animales, todos estos especímenes provienen de Jada. Entonces, tantos animales como se exportan son tantos animales que han regresado al medio natural. Se ha permitido exportación de animales. Eso quiere decir que el manejo ha llegado a un nivel tan bueno, se ha alcanzado tal nivel de éxito, no la perfección, pero se ha alcanzado tal nivel de éxito que permite exportar y a la vez recuperar una población. Bien, no se sabe qué porcentaje de los nidos son consumidos por depredadores naturales, pero se especula que es de regular a alto. Aún es complicado luchar con todas estas amenazas, pero lo que se ha logrado hasta ahora es bastante bueno. Al controlar esta fuente de mortalidad durante la incubación se produce un número elevado de tortuguitas, o conocidos como charitos, lo que compensa el consumo de huevos por parte de los grupos de manejo. ¿Qué modificación del hábitat hemos hecho? Solamente las playas naturales. Solamente hemos reducido las amenazas. ¿Cuál era la amenaza? La depredación. ¿Cómo lo hemos reducido? Con playas naturales. No hubo mayor intervención. Bien. Ahora, hablando de los en esta alternativa se cambia el hábitat natural por instalaciones especialmente adaptadas a las especies que se requiere criar. Todas las especies van a tener el mismo requerimiento. Un cocodrilo de Tumbes no va a tener el mismo requerimiento que una jaula para primates, y así sucesivamente. Entonces, además, como dato, el Perú tiene unos lineamientos para establecer recintos dependiendo del grupo taxonómico con el cual se va a trabajar, ¿ya? Pero hay que tener algo bastante claro acá. Esto no se trata de un programa de domesticación de especies. No se trata de volverlos mascotas. Se trata de controlar la población, controlar su reproducción. En teoría, en esta situación, todo está bajo control. En teoría. Porque no siempre vamos a tener todo el absoluto control. Tal vez el confinamiento de animales pueda traer problemas, pueda traer enfermedades. El confinamiento pueda traer estrés, el estrés que causa conflictos sociales dentro de la población, cuando hablamos de primates, por ejemplo. Entonces, por eso les digo, en teoría, todo está controlado. Hay varias cosas que vamos viendo en el camino, cosas que se van modificando, pero a su vez, el zoocriadero tiene muchos beneficios. Por ejemplo, Bárbara de Aquile, con la pava aliblanca, logró reintroducir varias parejas de pava aliblanca, una especie que se había considerado extinta. Pero además hay otros casos no muy buenos, que no son casos que podrían llamarse de éxito. Por ejemplo, su creador, el cocodrilo de Tumbes, ya casi 300 individuos, pero en su gran mayoría se trata de individuos machos. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? No pueden ser regresados a medio natural porque son prácticamente dependientes del hombre. Entonces, se ha cruzado esa línea, mantener el instinto de mantener estas condiciones casi naturales para una especie, ya, a volverlo casi dependiente del hombre. Ya. Como dato adicional, no se sabe qué se va a hacer con estos individuos. Ya. Por otro lado, en Iquitos, el Instituto de Investigación de Tropicales y de Altura trabaja con primates. Ellos tienen su propio zoocreadero de primates. Estos primates son empleados en investigaciones médicas con malaria, con dengue, con fiebre amarilla. Y por otro lado, el zoocreadero de la Universidad Católica, que hasta hace unos años era bastante exitoso, llegó a tener, no recuerdo, creo que 40 venados en el campus de la universidad, pero ahora, según últimas conversaciones, han sido reducidos a 5 o 6 animales en un recinto bastante pequeño. Esto también nos muestra de que muchas veces, cuando creemos que todo está controlado,
una mala decisión o una serie de malas decisiones pueden tener consecuencias bastante desfavorables, ¿no? Bien, otra característica o una característica importante de estas especies es que deben ser capaces de producir un bien que tenga precio alto en el mercado. Como les dije, un criadero es con fines económicos. O que produzca materia prima para obtener bienes que poseen igualmente precio alto en el mercado. Por ejemplo, en Ica hay un zoocreadero de un reptil dragón barbado que se exporta bastante, ya, como mascota. Como les dije, la finalidad de un zoocreadero no es otra cosa que el comercio. Deben ser especies con productividad media alta. Estamos hablando de número de crías, precocidad en la reproducción. ¿Qué quiere decir esto? Que la especie o la hembra, hablando de sexos, la hembra tenga la capacidad de poder entrar en celo rápidamente una vez ya dado las primeras crías, ¿no? Debe tener un comportamiento no territorial, porque con una especie territorial los requerimientos cambian. Necesitas un recinto para el macho, otro recinto para la hembra cuando está con crías, porque el comportamiento es distinto. Que tenga hábitos alimentarios simples y consuma alimentos fáciles de producir. Entonces, y además que el alimento natural, entre comillas, pueda ser reemplazado por suplementos que puede brindarle el criador buscando estos objetivos, ¿no? Por ejemplo, las ranas. Las ranas es un grupo taxonómico muy importante en cuanto a criaderos porque produce muy buenas ganancias, pero además la crianza es fácil. Bien, mencionamos algunos casos emblemáticos del manejo de fauna. Por ejemplo, ya les mencioné la vicuña en la Reserva Nacional Pampas Galeras y otras regiones altoandinas. No solamente Pampas Galeras tiene vicuñas, la Reserva Nacional Salina de Guada Blanca también tiene vicuñas. Desde 1909 se ha manejado las aves guaneras con el fin de obtener el guano. Ya. Manejo de tortugas acuáticas en la Reserva Nacional Pacaya de Samira, ya les he mencionado. El venado cola blanca en el Cote Casa del Angolo, vamos a hablar un poco más sobre eso. Y la pava blanca en el noreste peruano. Para reproducción en cautiverio y liberación en áreas silvestres. Bien, para hablar un poco más de la Reserva Nacional Pacaya de Samiria, hablando en concreto de los quelonios, tenemos, por ejemplo, han aprobado varios planes de manejo. Es un área de más de 2 millones de hectáreas, ¿ya? Y tiene 3 cuencas principales. Entonces, en cada cuenca se han aprobado varios planes de manejo. Ya, entre 1994 y el año 2016, este dato no está del todo actualizado, han participado decenas de centros educativos, 13 comunidades y 61 grupos de manejo. Solamente para que tengan una idea, cada grupo de manejo está conformado en promedio por 15 personas. Entonces ya pueden hacer un cálculo de cuántas personas están involucradas directamente, pero además, cada persona representa una familia, porque por lo general cada miembro de un grupo de manejo es un jefe de familia. Se han reanidado 81.000 nidos, liberándose 3 millones de crías hasta el año 2016. Bueno, sabemos que las 3 millones de crías no han alcanzado la edad adulta, considerando la tasa de mortalidad en las distintas etapas de vida y cuál es el promedio de éxito al alcanzar la etapa adulta, podemos tener una idea bastante clara de que la población se ha recuperado. Desde el año 2006 se exportan crías. Hasta el año 2018 se habían exportado más de 2,5 millones de crías de Taricaya, principalmente al mercado asiático. ¿Ya? Hay una amplia discusión respecto a cuál es el destino de estos animales. Ya podemos pensar de que sirven como alimento, como mascota, pero no vamos a entrar en detalles, ¿no? Sabiendo todo lo que ha ocurrido en el mercado asiático de coronavirus, esta puede ser una discusión aparte, pero si tienen una pregunta al respecto, la pueden dejar en el panel de preguntas o en el chat. Entonces, se está generando 5 millones de soles al año para las comunidades locales. Sí, 5 millones de soles hasta el 2016. Actualmente se está generando más dinero para las comunidades, pero lo que puede ocurrir ahora es que este manejo se vea afectado por lo que está ocurriendo en el mundo, porque China es el principal comprador de taricayas y sabemos que China acaba de prohibir el comercio de especies
de cualquier parte del mundo, así que vamos a ver cómo va esto, ¿no? ¿Qué consecuencias viene trayendo esta decisión del mercado asiático respecto al manejo de taricayes en nuestro país? Bien, este manejo tiene algunas consideraciones, como por ejemplo, es muy importante y es casi elemental que las comunidades locales participen mediante los grupos de manejo. Proteger los sitios de anidación, proteger las playas artificiales, aunque no crean, y también se protegen las playas naturales, obviamente, pero aunque no crean, las playas artificiales también vienen siendo atacadas por depredadores naturales. Es así que el uso de nidos artificiales se vuelve tan importante en una temporada de manejo de taricayes. La liberación de tortuguitas nacidas en nidos artificiales de acuerdo a cuotas establecidas oficialmente. Si no recuerdo mal, actualmente la cuota de liberación es de 50-50. 50% se libera y 50% se destina para el comercio. Uso de una fracción de huevos colectados para consumo en las comunidades. Podemos pensar que por qué están consumiendo los huevos, si es que y si eso está afectando a la población. No. Estos huevos son lo que se considera huevos no viables, huevos que no van a dar una cría. Entonces, ellos tienen la capacidad de detectar cuáles son los huevos viables y no viables, y los huevos no viables son utilizados para consumo y para venta también, ¿ya? Y uso una fracción de los huevos para exportación de mascotas. Bueno, eso de mascotas puede ser discutible, ¿no? Aún habiendo ya conocido lo que ocurre en el mercado asiático. Y bien, este es un poco de cómo que muestra cómo se realiza el manejo. Como pueden ver acá, esta es una playa artificial, y acá está con su cerco, ¿no? Para garantizar que no entren perros, que no entren un reptil que es el tupinambis, que es el que se suele comer los huevos. Y además se protege de las hormigas, porque el ataque por culpa de hormigas es bastante frecuente. Y un poco el proceso, el resumen del proceso que es construir una playa, recolección de los huevos. ¿Por qué? Para recolectar los huevos hay que tener la playa ya lista, ¿no? No es que vamos a colectar los huevos y después recién vamos a hacer la playa. Hay que tener la playa lista ya para proceder a la recolección de los huevos en las playas naturales. Luego estos son depositados, se establece un control, vigilancia y luego después de un tiempo se espera que estos nazcan, ¿ya? Las crías o los charitos, como se les conoce, son devueltas al medio natural, un gran porcentaje, y otro porcentaje se puede destinar al comercio. Si pueden ver acá dos personajes que conocemos, Pedro Vázquez y el profesor Tobar, están participando de la liberación de charitos o de taricayes. Bien, vamos un poco más arriba en nuestra geografía. Manejo de vicuña en los Andes peruanos. Bien, el principal objetivo ya fue aumentar la rentabilidad de la tierra en la cuna, ya mediante el manejo integral de poblaciones de vicuña para obtención de fibra. Esto busca favorecer prioritariamente a las comunidades campesinas y población marginada y mayoritariamente la vacuna de mayor cercanía al recurso vicuña. ¿Qué acciones de manejo se han tomado? Ampliación de las áreas de repoblamiento y manejo. Como les dije hace un momento, tenemos que conocer qué elementos del hábitat vamos a manejar. En este caso, las áreas han sido ampliadas, por lo tanto, hay mayor disponibilidad de área para la especie. Eso quiere decir que la especie tiene mayor capacidad de moverse, de recuperarse, de aumentar. Bien, entonces, prácticas para favorecer el incremento de la población de vicuñas y en las zonas aledañas. Estamos hablando en este caso de pampas aleras. Patrullajes e intervenciones para disminuir la caza furtiva de vicuñas. Quizá la principal amenaza en esos momentos era la caza furtiva. Aún es una amenaza, pero mucho menor que en aquellos que cuando esto comenzó. Manejo de pastizales, reducción de la carga de herbívoros domésticos y recuperación de pasturas, lo que les mencioné. Hay competencia directa con otra especie, con el ganado, para en cuanto a las pasturas. Entonces lo que se busca es reducir esta cabeza de ganado o reducir el área de pasturas para el ganado doméstico. ¿Cómo se aprovecha la fibra? Ojo,
de la vicuña solo se aprovecha la fibra, nada más. No se maneja o no se realiza aprovechamiento de carne, ni para mascotas, ni nada de eso. Solo se aprovecha la fibra mediante el o la captura de animales, ¿no? Esquila, que es sacar el vellón del individuo, debe tener una longitud mínima. No se esquilan todos los animales todos los años. Creo que pasa un periodo de 2 o 3 años para que un animal vuelva a ser esquilado. Y bien, el precio de la fibra, $350 en promedio de fibra cruda o sucia. ¿Qué es fibra cruda o sucia? Aquella fibra que ni bien se ha sacado del animal, ha sido embolsada y ha sido vendida. ¿Ya? Este precio puede hasta duplicarse si es una fibra limpia, lavada y descerdada. ¿Qué cerdas? Las cerdas, unos pelos bastante largos en comparación con la fibra, que es la más valiosa, que se encuentra entre los pelos. Entonces, al momento de esquilar, se esquila con todo. Entonces, lo que hacen las comunidades, y este es trabajo principalmente de las madres en las comunidades, es limpiar la fibra, lavarla y sacar estas cerdas, estos pelos grandes. Y ahí es una fibra mucho más pura. Y entonces puede $150 el kilo de esta fibra. Me parece que el precio se mantiene en los últimos años, ya, pero como dato adicional, una prenda de fibra de vicuña puede costar hasta $7,000. ¿Ya? El Perú no exportaba prendas. El Perú solamente exportaba fibra, pero desde hace unos 3 años el Perú ya comenzó a exportar prendas. Entonces, como dato adicional y bastante alentador, es que por cada prenda de fibra de vicuña que se exporte o que se venda en el exterior, aún un porcentaje llega a la comunidad. A pesar de que se le ha pagado por este kilo de fibra de vicuña, ¿ya? Reciben un porcentaje adicional por cada prenda que ha sido vendida. No recuerdo si es el 5%, pero aún así es un estímulo para el manejo de la vicuña, de las poblaciones, ¿no? Bien, otro caso histórico en nuestro país es el manejo de aves guaneras para la producción de fertilizantes. ¿Qué es lo que se hizo principalmente? No se trabajó directo con los animales, no se crió aves guaneras, simplemente se trabajó con el hábitat. ¿Cómo? Construcción de cercos de concreto en las puntas guaneras. Hemos ido a Punta San Juan de Marcona, hemos visto que hay un muro tremendo que atraviesa toda la punta guanera. Ya, bien, eso es consecuencia de las estrategias que se han aplicado en ese momento. Además, se ha prohibido el ingreso de gente que no tenga autorización, que no tenga nada que ver con esta actividad. Eliminación y control de depredadores terrestres y voladores. Llámese cóndores, porque en época de reproducción los cóndores van hasta las puntas guaneras a alimentarse. Zorros que pueden ir a atacar a las crías, ¿no? Prohibición de cría de aves domésticas a guardianes, puntas y las guaneras. ¿Por qué esta prohibición? Porque corría riesgo de contagios o de zoonosis, que son enfermedades que se transmiten del animal al hombre, y entonces se prohibió esto. El uso de lanzallamas para control de garrapatas. Hay un montón de garrapatas en las puntas guaneras, pero se ha buscado la manera de controlar esto. Prohibición de sobrevuelo sobre las islas y puntas guaneras. ¿Por qué la prohibición? Porque principalmente puede perturbar a los animales de reproducción. Pueden abandonar los nidos y eso es ya es una cría muerta. Todo eso trae como consecuencias bastante fuertes para el manejo de una población. Y además se ha prohibido la pesca a 5 millas náuticas de toda punta guanera o toda isla. Vemos a veces en las noticias que no siempre se cumple, pero la vigilancia es constante. Esto principalmente, ¿por qué? Para reducir el estrés, para reducir la perturbación sobre una población. Como les decía, eliminación de cóndores es una de las amenazas. Los cóndores bajaban hasta las puntas guaneras y las islas para alimentarse de las crías o las placentas. Perdón, podemos ver acá un guardaisla que está con arma. En estos momentos los guardaislas no pueden usar armas, pero en ese momento sí. Y tenemos ahí dos cóndores que han sido abatidos por el guardaisla.
Otro caso importante en el país es el Coto de Caza El Angolo, en el sector Sauce Grande, que está administrado por el Club de Caza, Pesca y Turismo Piura. Este es un club privado que está administrando un sector de un área protegida. ¿Dónde se encuentra el Coto de Caza El Angolo? Está en Piura, específicamente acá, donde pueden ver el puntero, de un parque nacional y colindante con una reserva nacional. Todo esto es parte de la Reserva de Biosfera del Norte. Bueno, un poco para ver cómo es este ecosistema, es típico de un bosque seco, cómo puede cambiar de una temporada a otra. Temporada seca, que es desde mayo hasta noviembre y diciembre, y luego comienza la época de lluvias, donde todo comienza a reverdecer un poco más. Y esta imagen nos muestra cuál es el cambio, ¿no? Es el mismo lugar tomado en fotos diferentes, en momentos distintos. Totalmente verde y totalmente seco. No porque haya habido problemas en el hábitat, sino esta es una característica de un bosque seco. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cuáles han sido las intervenciones? Control de la caza furtiva, principalmente. Manejo del ganado. ¿Qué ganado? El ganado caprino y el ganado vacuno. ¿Por qué el ganado caprino? Ya les voy a mostrar más adelante, pero el ganado vacuno aún se mantiene dentro del coto de caza del Angolo. Reparación de infraestructura, mantenimiento de vías. Esto se ha hecho mediante la reparación del cerco, porque hay un cerco que delimita todo el área bajo administración del club. No todo el coto de caza del Angolo está cercado, solamente 10.000 y algo más de hectáreas. ¿Ya? Esta parte que está cercada está administrada bajo el club. Esto garantiza de que no haya tantos eventos de caza furtiva como lo puede haber en un área que no esté cercada o que no tenga tanta vigilancia o tanto cuidado. La capacitación del personal, siempre es importante que el personal esté capacitado. Además del apoyo a la investigación, todos los años la Universidad Agraria, mediante el programa de maestría en conservación de recursos forestales, va a realizar los censos de venado cola blanca luego de la temporada de caza. Esto se hace todos los años en diciembre. Apoyo a la comunidad local. Casi todos los guías que trabajan en el Coto del Angolo, en el sector Sauce Grande, son de comunidades cercanas. La planificación. ¿Cuál es la planificación? Separar temporadas, saber hacer, saber tomar decisiones. Este club se administra, como les dije, por privados y no recibe ni un sol del Estado. Todo el dinero que se genere el club es reinvertido en el sector Sauce Grande. ¿Ya? Entonces, todo esto parte de una buena planificación, en que saber gastar el dinero y además saber qué estrategias tomar a consecuencia de cómo se encuentra o no la población de venado cola blanca. Y saber cómo se encuentra la población es gracias a las investigaciones que se realizan todos los años, gracias a estudiantes y profesores de la universidad. Y además, estas decisiones ayudan mucho a que la población se mantenga. La población de venado cola blanca es quizá la más saludable dentro de estas 10.000 hectáreas en el coto de caza del Angolo. Y el programa de caza deportiva. De abril a mayo, todos los años se abre, la cacería se abre en abril, el 1 de abril. ¿Ya? El 1 de abril comienza la cacería solamente con arco y ballesta. Del 1 de abril al 1 de mayo. A partir del 1 de mayo ya se abre la caza deportiva ya con armas. Entonces, todo este programa de caza deportiva está sustentado en investigaciones. No es que se ha decidido porque sí, porque es mes de vacaciones, no. Esta decisión tiene un sustento científico, ¿ya? Y es por eso que el programa de caza deportiva funciona tan bien en el Coto de Caza del Angolo. Este es el ejemplo, o por lo menos la carátula del Coto de Caza del Angolo. En ese momento se buscaba manejar venado cola blanca y puma, también puma para cazar de manera deportiva, pero no se logró la aprobación de la caza deportiva de puma, solo de venado cola blanca. Bien, el manejo de fauna cinegética o el manejo de caza mediante caza deportiva
¿En qué se basa? En dar protección contra usos no autorizados, cazar en temporadas no adecuadas, cazar individuos no adecuados, manejo de los herbívoros introducidos. Y en el caso de Cote Caza el Angolo, lo que pasó es que se sacó a todas las cabras, a todo el ganado caprino del área, porque era un competidor directo con el venado cola blanca y además termina destruyendo, entre comillas, de manera muy rápida el hábitat. Entonces, esto terminaba afectando mucho al venado cola blanca. Por otro lado, el ganado vacuno no afecta, no afecta mucho. Al contrario, se ha detectado que las vacas y los toros terminan abriendo caminos en medio del bosque seco para los venados, que sirven como pasos y como refugio muchas veces. Mantener condiciones adecuadas del hábitat, como alimento, cobertura, espacio y agua. Mantener balance de la población, refiriéndose a la proporción de machos y hembras también, y el control de la cosecha, saber quién lo ha cazado, cuáles eran las características de este individuo que ha sido cazado. Esto nos ayuda también a conocer cómo se encuentra la población. Bien, protección. Tenemos cercos con alambre, tenemos cercos con naturales, ya podemos ver ahí algunos participantes, algunos guardaparques o guías o vigilantes, como queramos llamarlo. Control del ganado, esto es lo que les hablaba. Es importante que el ganado caprino haya sido excluido del área porque era un competidor directo. Aún se mantiene el ganado, se mantiene vacas y toros en el área porque no afecta casi nada al venado cola blanca. Digo casi nada porque hubo un caso en el que sí resultó ser un competidor directo en un elemento que compone el hábitat, que es el agua. Bueno, además se tiene mulas que son empleadas para el transporte de los guías y de los investigadores. ¿Y por qué vemos acá un ganado muerto? Porque en el 2008, si no me equivoco, hubo un caso en el cual la sequía competidor directo del venado terminó siendo el ganado vacuno, y esto ocasionó un brote de enfermedades. Ya, mayor explicación lo podemos conversar después, pero el resumen es ese. Genera una competencia. Y entonces, ¿qué se hizo en ese momento? Lo que se hizo fue mejorar estas condiciones del hábitat. Si había escasez de agua o escasez de áreas donde tomar agua, lo que se hizo fue aumentar esta disponibilidad. Se creó abrevaderos naturales en donde solo podía entrar el venado. ¿Ya? Entonces, gracias a esto se logró eventos como el que hemos visto recién, como este evento de animales muertos a causa de enfermedades por falta de agua e inmunodepresión, se vean reducidos. Ahora, los abrevaderos artificiales siguen funcionando, los venados siguen yendo ahí y interacción entre dos especies, una doméstica y la otra silvestre, se ha visto reducida y por lo tanto las amenazas ya son casi inexistentes. Bien, no voy a explicar mucho este gráfico, simplemente mencionar que con el pasar de los años, el peso promedio de los animales cazados ha ido aumentando. Esto podría ser un indicador indirecto de que la población está siendo cada vez más saludable. Número de puntas, ¿cuáles son las puntas? Vamos a ver acá. Esto, cada cachito es una punta, ¿ya? ¿Por qué es importante saber cuántas puntas tiene un animal? Porque es el reflejo de su edad y de la salud del hábitat, salud del ecosistema y salud del individuo. Y entonces, los animales estaban en promedio en 6 puntas. El número mínimo para poder cazar es ahora de 6 puntas. Si un animal no tiene 6 puntas, no puede ser cazado. Entonces podemos ver que hay animales que han tenido hasta 9 puntas. Podría llamarse animales adultos, muy viejos, ¿ya? Y además hay la disponibilidad de alimento para crear estas astas, porque las astas caen los años. Entonces, para crear astas saludables, astas con muchas puntas, astas que podrían ser consideradas trofeos, se necesita alimento de calidad. Entonces, esto podría ser un reflejo de que
hay alimento de calidad, el hábitat se encuentra bien y por lo tanto se ve reflejado en la salud de los individuos. Bien, ¿qué hacemos en el manejo de fauna silvestre? Lo primero y quizá lo más importante es ser muy realistas, ¿ya? Saber lo que estamos buscando, saber qué es lo que vamos a conseguir y saber que esto no se ve de un año a otro, no se ve de un día para otro. El manejo de fauna silvestre, perdón, quizás una característica importante es que toma mucho tiempo. En 5 años un programa de manejo de fauna silvestre no se puede considerar maduro. Toma mucho, mucho más tiempo. Las áreas protegidas han jugado un papel importante en la recuperación de muchas especies, sí. Se ha visto que en áreas protegidas las poblaciones están mejor que en áreas no protegidas o que no forman parte de un sistema de áreas protegidas. Pero no podemos depender solo de las áreas protegidas. Sabemos que las áreas protegidas se rigen bajo una ley y las áreas no protegidas o fuera de áreas protegidas, lo que han llevado a ANPs ya conocen la diferencia, es que fuera de áreas protegidas la ley es otra. Entonces, no podemos siempre estar en decir que solamente en áreas protegidas funciona. Puede funcionar también fuera, pero también reforzar los mecanismos de protección y la legislación vigente. También es necesario manejar hábitats y controlar causas de disminución de individuos. Les he dicho muchas veces durante esta conversación, manejar o primero identificar aquellos elementos que representan una amenaza, no solamente a la población, también al hábitat, ¿ya? Y reducir estas amenazas o minimizarlas o quizá mejor desaparecerlas. ¿Ya? Esto puede traer, o el no control de estas puede traer que muchas especies que son dependientes de recursos o de hábitats claves terminen extinguiéndose. Ahora, otro concepto importante es el área de fuente sumidero, ya que está relacionada a las áreas protegidas. Una manera muy fácil de entender un fuente es fuente es el lugar donde se produce y sumidero es el lugar donde se usa, ¿ya? Una fuente puede ser un área protegida, un parque nacional o la zona de protección estricta de un área protegida si hablamos de la zonificación, y un área sumidero es el área donde se permite la cacería, ¿ya? Entonces, un área se complementa con la otra, en un área se reproduce y en otra área uno puede hacer uso de este recurso, ¿no? El manejo comunal, como su nombre lo menciona, tiene que ver mucho con la participación de la comunidad. Tiene que haber actores sociales involucrados. Esto trae mayor oportunidad para abrir espacios que sirvan de diálogo entre la comunidad, dentro de la misma comunidad, respecto a la fauna silvestre. Ellos mismos establecen límites, dónde pueden ir a cazar y dónde no. Recuerden, áreas de fuente y sumidero. Quiénes van a permitir la cacería, quiénes van a ir a cazar, cuándo van a ir a cazar, qué es lo que se va a cazar. Además, permitir el apoyo técnico del sector privado, llámese ONGs, o del sector público, ya sea universidades u otros de investigación. Esto permite el fortalecimiento de la comunidad en aras del manejo de recursos naturales y el mantenimiento de sus hábitats. Código de uso comunal de cochas y montes, como les decía, ellos mismos establecen limitaciones, obviamente con el apoyo de la universidad o el apoyo de investigadores, ya van orientando la dirección del manejo hacia un objetivo. En Perú hay 10 reservas comunales, me parece que hay más, pero la que se me viene ahora a la mente es un caso de manejo comunal es el área de conservación regional comunal Tamchiaco-Tahuayo, donde se maneja fauna silvestre mediante la participación activa de la comunidad. Otra de las cosas que hay que considerar que es el control de especies exóticas invasoras. En Amazonía no se ha visto mucho control de especies invasoras, pero hay zonas en el Perú donde hay perros asilvestrados, hay gatos asilvestrados que están afectando mucho a la fauna silvestre. Otro caso importante que también viene afectando es el de la liebre europea, que viene afectando en el sur del Perú.
Ya estas medidas o las medidas que se van a tomar sobre la especie invasora tienen que ser de alto impacto, o de lo contrario vamos a ver bastante afectados. Por ejemplo, en la economía, esta libre europea está afectando a bastantes cultivos en el sur. Bien, creo que eso es todo lo que he podido hablar hasta ahora. Gracias, espero que no se hayan dormido, espero que les haya gustado. Por favor, si tienen alguna pregunta, la pueden escribir ahí en el panel. Que déjenme regresar al panel. Es, uh, ajá, gracias. 11 preguntas. Wow. Ah, no, menos. A ver, déjame leer. ¿Qué significa? A ver, vamos en orden, ¿sí? Vamos en orden. Ya, a ver, Valeria Nicole Quispe Farías. Ah, un ratito, sorry. Ya. Nos pregunta qué significa CITES. CITES significa Convención para el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. ¿Ya? CITES es lo que regula el comercio internacional de especies. Las siglas están en inglés, pero el resumen es eso. Es el convenio que han firmado hasta ahora 180 países, si no me equivoco, en el cual se comprometen a regular el comercio de estas especies, ¿no? Tanto del país de origen como del país de destino. Bien, a ver, más preguntas. A ver, Flor Zavala. Entre la caza furtiva y la gastronomía basada en animales exóticos, ¿cuál de ellos impacta más a la preservación de la fauna silvestre? Bien, la caza furtiva, la característica es que no se matan tantos animales como podría ocasionar la gastronomía basada en animales exóticos. ¿Por qué? Porque veamos el caso de China. La demanda, la tremenda demanda que tiene el mercado asiático sobre los productos exóticos, ya, por ejemplo, la taricaya, está ocasionando que, además de haber comercio, aparece un comercio ilegal, aparece un mercado negro, como lo llamamos, o trae como consecuencia el tráfico de fauna silvestre. Así que creo yo que esta gastronomía basada en animales exóticos, que en el Perú no es tan grande, el Perú es bastante pequeño comparado con lo que puede ocurrir en el mercado asiático. Sin embargo, hay que ser conscientes que la mayor consecuencia, creo yo, se ve mediante la gastronomía, porque la demanda va aumentando. Y entonces, como no se está vendiendo animales para comer, para consumirlos, entonces, ¿cuál es la consecuencia? De que aparezca un mercado negro, el tráfico de fauna. Y el tráfico de fauna es mucho más perjudicial para, las poblaciones, porque la caza furtiva puede ser controlada, pero un mercado negro o el tráfico de fauna, como está ahora, es muy, muy difícil de controlar. Siguiente pregunta, Ángel Quesada. ¿Qué es un coto de caza? Un coto de caza es un área natural protegida, es una categoría que tenemos en el país y en muchos otros países del mundo hay cotos de caza, donde el principal objetivo es que se maneje fauna silvestre mediante la caza deportiva. ¿Ya? La caza deportiva es una actividad importante, no tanto en el país, pero sí en el mundo. Por ejemplo, Estados Unidos mueve, me parece que 7,000 millones de dólares, perdón, al año como consecuencia de la caza deportiva. En el Perú, el único coto de caza que funciona es el coto de caza del Angol. Tenemos dos cotos de caza en el Perú, uno es Sunchubamba y el otro es el coto de caza del Angola, pero Sunchubamba no funciona. Ese es un coto de caza, se refiere a cazar. Bien, Nicky Martín, ¿qué sucede luego de que un criadero fracase? ¿Las especies son sacrificadas o son enviadas a otro lugar?
Mira, no conozco casos de zoocreadores que han fracasado, pero por una parte, el Estado es dueño de algunos animales porque cuando tú comienzas un, un, un zoocreadero, no vas y sacas animales de medio natural. Lo que haces es pedir al Estado que te entregue un plantel reproductor. Estos son del Estado todavía. Entonces, las crías que se obtengan de este plantel reproductor o de lo que te ha dado el Estado comienzan a pertenecerte. Ahora, si estos animales, o si el zoocreadero, perdón, fracasa, el zoocreador o el dueño está en la potestad de vender estos animales. Puede venderlos a otros centros de cría. Está perfectamente permitido. Y además puede exportarlos, puede venderlos como mascotas. Creo que si no se trata de los animales que el Estado le ha otorgado al centro de cría, el dueño puede disponer de los animales mediante venta, intercambio, o puede cederlos al Estado. Ahí está figura también de que ceda al Estado y el Estado sabrá qué hacer con ellos. No puede entregarlos a otro centro de cría o incluso puede entregarlos a zoológicos que lo requieran. Si un zoológico quiere exhibir un animal y ahí este animal ya no tiene otro lugar donde ir u otro de lo que se hace es otorgar al zoológico como custodia. El zoológico no es dueño, se entrega en custodia. Otra pregunta. Mm, mm. ¿Qué consecuencias? A ver, Carrillo Chavarri. ¿Qué consecuencias piensa que tendrá el hecho de no consumir especies exóticas? Y si no se podrían consumir, ¿qué otros usos se podría dar? Mira, esta pregunta está rondando nuestras cabezas hace mucho tiempo, quienes estamos trabajando con el tema de comercio internacional, porque teníamos la inocente creencia de que los animales casi en su totalidad estaban siendo empleados como mascotas. Digo inocente, sí, porque ya hemos visto que, por ejemplo, en el mercado de Wuhan vendían hasta crías de lobos, por ejemplo, y eso va a tener una consecuencia directa sobre la exportación de animales. Y también somos conscientes de que muchos grupos de manejo dependen de esto, dependen del comercio de fauna. Entonces todavía estamos vislumbrando qué consecuencias van a traer. De hecho, la primera consecuencia va a ser de que China deje de comprar, porque China ya estableció una prohibición. China ya deje de comprar. Se, se, este, se reduce la demanda, se reducen las ventas y se reducen los ingresos. Pero no solo eso, consecuencia de la reducción de ingresos, muchos grupos de manejo dejan de manejar. Tú dejas de vender algo cuando ya no te pagan tanto como tú quieres, ¿ya? Hay muchos grupos de manejo que ya han dejado de manejar recursos porque el precio que les pagan no es lo justo o no es el suficiente como para que puedan continuar sus actividades de manejo. Entonces comienzan a encontrar otras actividades que les dan mayores ingresos. ¿Qué otros usos se podría dar? La verdad, no estoy seguro, pero otra alternativa que podríamos tener es buscar nuevos mercados. Si el mercado asiático era el principal, ahora podemos ir ofreciendo otros mercados. Más del 90% se iba al mercado asiático, pero tal vez podemos buscar otros mercados que aún no han sido explorados, eh, pero también quizás sea oportunidad para ir explorando otras opciones de manejo, otras especies que puedan ser manejadas, ¿no? No solamente depender de taricayas, quizás el hecho de haber dependido tanto de taricayas, hablando del caso de Amazonía, quizás depender tanto de esto tenga esa consecuencia ahora, que no sepamos qué hacer cuando dejan de comprar. Nos quedamos con qué, nos quedamos. Y es buena oportunidad para buscar nuevos recursos para manejar o nuevos mercados en todo caso. David Ortega, a su máquina. Hay bastantes preguntas. Daisy, ¿me escuchas? Daisy. Puedes ir escogiendo preguntas porque me parece que son demasiadas. Ya, tú eliges. Sorry.
Ujú. Bien, el término peligro de extinción es bastante amplio, ¿ya? Eh, para comenzar, una especie en peligro de extinción no podría estar necesariamente en un socavero. Las especies en peligro de extinción tienen un manejo mucho más delicado. Lo que se hace principalmente con ellos es buscar que la población se recupere en sus hábitats naturales en lo posible. Si no es posible, en el caso de la pava blanca, se emplean criaderos o centros de cría, pero únicamente para recuperar la población, nada más. A ver, que no se permite el uso de armas para eliminar el cóndor, que es un peligro para las aves, como se le hace frente. Bien, lo que pasa es que ya no hay tanto presencia de cóndor en la costa, ¿ya? Y además ya no hay tantas aves guaneras como había en ese momento. La guanera se ha reducido un montón respecto al año en el cual se ha tomado esa foto. Así que por lo tanto la afluencia o la de cóndores es mucho menor ahora. Y ahí, por lo tanto, ya no se requiere matar tantos cóndores. Sí, los cóndores van y se alimentan de los cadáveres, que si bien es cierto, un factor importante en una población, los depredadores, ¿ya? Pero ya no tiene tantas consecuencias graves como tenía en ese momento. Bien, cuando el Estado no tiene los animales que tú quieres, por ejemplo, si tú quieres, no sé, dos sajinos, una pareja de sajinos o de majá, y el Estado no tiene ninguno de ellos en ningún criadero, porque el Estado tiene o el CERFO, o depende de dónde se haya transferido funciones, si ellos no tienen, ya, lo que hacen es entregarte un permiso de extracción, ya, un permiso de captura comercial, ya, pero eso no quiere decir que estos animales van a ser tuyos. Estos animales aún son del Estado, ya. Esto en el manejo de los centros de cría se conoce como F1 o primera generación. Esta F1 sigue siendo del Estado y el Estado puede disponer de ellos cuando quiera. ¿Ya? Entonces, el Estado, en otras palabras, te los ha prestado. Luego de la F1, ¿ya? La F2, o sea, la primera generación de animales, ya recién son tuyos, recién te pertenecen, pero ningún criador o ningún centro de cría va a vender su F2, porque es algo que recién le pertenece. Entonces, a partir del F3 o F4 es donde recién se está comenzando a comercializar, ¿ya? Entonces, esta es la fuente de material genético, ¿ya? ¿Llegan a ser propiedad del administrador de recursos? Sí, llegan a ser propiedad. Pero además pasa algo curioso. Si el plantel genético que te ha otorgado muere, ¿ya? Aún tú le debes dos al Estado, ¿ya? Si el Estado te ha otorgado dos animales, cuando el Estado necesite dos animales te va a pedir. ¿Sabes qué? Necesito dos animales para plantear reproductor en otro centro de cría. Y tú estás en la obligación de cumplir con el Estado. Entonces, es de tu propiedad, sí, pero también de propiedad del Estado. Ya sea en el marco legal, en la investigación o la difusión de conocimientos. Mira, una de las cosas que debemos mejorar, eh, hay muchas maneras de sacarle la vuelta a la ley.
para poder manejar bien. Además, debemos mejorar el control y a la vez simplificar ciertas cosas. Por ejemplo, al principio de la conversación les decía que Pacaya Samiria han aprobado varios planes de manejo para varias especies, en varias zonas, para varios grupos de manejo. Entonces tienes un GIDA con 40 planes de manejo y son documentos prácticamente iguales. Lo único que difieren es en la zona de manejo, en el área, en cómo, en quién lo va a manejar, ¿ya? Y nada más. Es lo único que son diferentes. ¿Y por qué no hacemos un plan de manejo para todo el área? ¿Ya? Es una de las cosas que podemos ir haciendo, porque en vez de tener 10 planes de manejo de Taricaya, tenemos un plan de manejo de Taricaya para todo el área protegida. Eso simplifica y además incentiva el manejo por parte de las comunidades. Y en el aspecto legal, como les dije, mejor dar mayor fortalezas legales a las comunidades, a los grupos de manejo. Por ejemplo, el problema que hay con los grupos de manejo están vendiendo no directamente al exterior, están vendiendo a acuaristas, a exportadores. Entonces, la aparición de tantos intermediarios lo que termina es por desalentar el manejo de una especie, ¿no? Entonces, muchos grupos de manejo dicen, ¿para qué voy a manejar, voy a matarme si es que no me están pagando bien? Entonces me dedico a otra cosa, me dedico a vender madera, qué sé yo, me vuelvo ilegal, que me da más plata, ¿ya? Sin embargo, el exportador está ganando mucha plata y el productor, en este caso el grupo de manejo, no está, no está obteniendo lo que merecen. Gracias, gracias, gracias. Cuídense. Listo, cuídense mucho, pasen un bonito cuarentena. Gracias, cuídense, chao, chao. A ver cómo salgo de acá. Salí, sí.